Let's open with a word of prayer. Vamos a abrir con una palabra de oración. Holy God, we thank you Dios Santo, te agradecemos for the privilege of being here today. por el privilegio que tenemos de estar We aquí. try to understand the heart and the mind of your apostle Paul. Hoy, mientras tratamos de comprender el corazón y la mente del apóstol Pablo, Pray that you would guide and direct us oramos para que nos guíes y nos in dirijas. Jesus' name. En el nombre de Jesús. Amén. So, I just want to begin this Así que solo quiero comenzar este estudio con un pensamiento so you can think about it. You don't para have que to puedas answer. pensar en ello, no tienes que responder. So, as a Entonces, como hombre, man, I'm looking estoy buscando una pareja and I would like to have a y me woman gustaría as tener a una wife. mujer como pareja. And when I Y cuando me marry, case, I want her quiero to be a que virgin. mi pareja, ella, sea I virgen. insist upon it. De hecho, yo insisto en eso. So, is that mindset Es esa mentalidad patriarcal that men, when they que los look hombres to their cuando wives, busquen a sus parejas, a sus esposas, they expect, es- could say demand. esperen que podamos decir o exigir que sean virgen. I don't know what you think about Así que no that, sé qué piensan ustedes sobre eso, because we know the same rules and standards don't apply porque to men. conocemos que las mismas reglas y los estándares no se aplican a los hombres. So as you think about that, Así que si piensas en eso, and if you think that that's good, y si crees tú que eso es bueno, I'd be a bit worried. yo estaría un But poco if you think preocupado. it's bad, Pero si then I tú would ask crees a que es second malo, question. entonces yo te haría una segunda pregunta. When God looks for a wife, Cuando Dios busca a when God looks a una for a esposa, wife, Dios busca una esposa, maybe you might prefer to call it when God decides to look quizás for a prefieras mother. llamarlo cuando Dios decide buscar una madre. The only option God's going to go for La única opción que Dios elegirá is the pure kind. es la pureza, clase pura, la I virginidad. want us to think about that in terms of patriarchal Así que quiero que mindset. pensemos en ello en términos de mentalidad patriarcal. And what that tells you about ¿Y the qué es lo que value eso of te a dice woman. sobre el valor de una mujer? Even in the selection Incluso en la selección of the de la Christ Madre de mother. Cristo. So, we're speaking about hair. Así que estábamos hablando de And what el I've tried cabello, to el show pelo. us, Y lo que he tratado de mostrarles, I've been successful, no sé si he tenido is éxito that en eso, there's no es que excuse ya for no hay excusa patriarchy. para el patriarcado. Now, as we've viewed Y como hemos visto John a and Juan Jesus, y a Jesús, we were really forgiving and gentle upon hemos Jesus' sido realmente behavior. indulgentes y amables con el comportamiento de Jesús. We excused many things that he did. or allowed. Excusamos muchas de las cosas que él hizo o él permitió, We weren't so gentle on John, pero no fuimos tan amables con Juan and even less so when it came to Paul. y mucho menos aún cuando se trataba de Pablo. And I find that interesting Y eso me parece interesante because if you were to read
the spirit of prophecy, porque si tú leyeras el espíritu de profecía, one of the themes, the core central theme about her writings uno de los temas centrales de sus escritos is the idea es la idea that it's Jesus' humanity that means everything to us. de que es la humanidad de Jesús la que significa todo para nosotros, Not Jesus' no la divinity, divinidad de Jesús, it's the es la humanity humanidad that makes Adventism so la que hace que el special. adventismo sea tan especial. It's not the No Sabbath es el day, sábado, it's es our nuestro view punto de vista on what we often sobre call lo que a menudo the llamamos nature la of naturaleza de la humanity. humanidad, The construction la of a human construcción de being. un ser humano. That's what makes Eso es lo que hace que el adventismo Advent message so sea unique. tan único, el mensaje del advenimiento. It's called the Advent message Se llama el mensaje del advenimiento because it deals with the first and second porque advent. trata de la primera y segunda venida. And if we don't understand Christ's nature, Y si no entendemos la naturaleza de Cristo, we'll never understand the purpose nunca entenderemos of his el coming to propósito this de planet. su segunda venida a este planeta. Ellen White's one of the few Christian authors that addresses this issue. Ellen White es una de las pocas autoras cristianas que aborda este asunto. If Christ wanted to be a God, Si Cristo hubiera querido ser un Christ Dios, would have died in heaven. Cristo podría haber muerto en el cielo There was never any need for Christ to come to this planet y to nunca hubiera die. habido necesidad de que Cristo viniera a este planeta a morir. But the reason Christ does that Pero la razón por la que Cristo hace eso is because the plan of salvation is so fragile, es porque el plan de salvación es tan frágil, so insecure. tan inseguro, The only way to ensure que es la única manera de asegurar su éxito, for Christ to take on humanity. para que Cristo asuma la humanidad. And if we believe that in the same way that Ellen White does, Y si creemos eso de la misma manera que Elena de White cree, demands that we change our view on Christ's work as a human being here on this planet. exige que cambiemos nuestra visión sobre la obra de Cristo como ser humano aquí en este planeta. And when we have the view Y cuando tenemos la visión Christ could do no wrong, de que Cristo no podía hacer nada malo, Christ was a God, porque Cristo era un Dios, we miss the point. perdemos el punto. Not only the point of Christ's humanity, No solo del punto de la humanidad de the whole Cristo, plan of salvation. sino de todo el plan de salvación. So as we consider that, Por lo que si mientras consideramos start esto thinking about Paul y comenzamos a pensar en Pablo and how problematic he is y lo problemático que es as a leader, como as a un líder teacher. y como un maestro, Remember, recuerden you were to really think about your understanding of the Christian faith, que si realmente pensaran en su comprensión de la fe cristiana, you never received that from the Christ. tú nunca recibirías eso de Cristo. And you definitely did not receive that from John. Y definitivamente no lo recibirías de Juan. All the depths, all the details, all the understanding that we have about Christianity, Todas las profundidades, todos los detalles de toda la comprensión que tenemos sobre el cristianismo, about the Christian faith, sobre la fe cristiana, about who God really is, sobre quién es Dios realmente, through the writings of Paul, es a través de los escritos de Pablo, not the words of the Christ. no de las palabras de Cristo. Just aren't enough words there. Simplemente no hay suficientes palabras Not allí, enough information. no hay suficiente información. We only have a few comments, a few
words written by some of the apostles. Solo tenemos unas pocas palabras, unos pocos comentarios escritos por los Most of them are apóstoles just parables, y la mayoría de ellas son parábolas, stories pequeñas historias about good and bad, right sobre el and wrong. bien y el mal, sobre lo bueno y lo malo. And I'm not criticizing them for that. Y yo no lo critico por eso, But if you really want to understand the human psyche, how we are created, pero si realmente quieres entender la psique humana, cómo somos, cómo hemos sido creados, solo lo vas a encontrar en los escritos de Pablo. and because we're so Y complicated, debido a que somos tan complicados, it shouldn't surprise us that his writings are no debería sorprendernos que sus escritos sean complicados. So we're going to turn to two Así que books. vamos a ir a dos One of libros. them is the book of Uno de Galatians, ellos es el libro de Gálatas and the other one is the book of Colossians. y el otro libro es de Colosenses. Colossians and Galatians, Colosenses y Gálatas. and the both chapter 3. Y ambos capítulos, el capítulo 3. Galatians 3, Colossians. Gálatas 3, Colosenses 3. So we don't have time to read the context, Así que no tenemos tiempo para leer el contexto, but we're going to go to Galatians 3, pero vamos a ir a Gálatas 3 and we're going to go to verse 26. So Galatians 3:26. Así que vamos a ir al versículo 26, Gálatas 3, 26. Book or letter Este libro o is obviously carta to the Galatian church, es obviamente para la iglesia de Gálatas and this is the Gentile church. y esta es la iglesia gentil. So he's writing to Gentiles. Así que él está escribiendo a los He says in gentiles verse 26, y dice en el versículo 26, you are all the children of God. dice, todos ustedes son hijos de Dios. Now that is a radical statement to make, Esa es una declaración radical, because everybody knows porque todos nosotros sabemos the children of God are the Jewish que los nation hijos de only. Dios son solo la nación judía. And that's what Jesus taught. Y eso es lo que Jesucristo enseña, That the o bread enseñó, should go to the que es children and the scraps que to el the pan dogs. debe ir a los niños y las sobras a los perros. And this is the first time, Y esta es la primera vez, I don't mean literally in this verse, que no quiero decir literalmente en este versículo, but this is the first time pero esta es la primera vez God is going to begin to en la que address, Dios va a speak to comenzar the o a Gentiles dirigirnos a hablar a los gentiles as children, como niños, not some foreign nation, no como una nación extranjera, not some other no group, como otro grupo, but this is the group of people sino que este es el grupo de personas that are now part of the en el que ahora household son of parte God. de la familia de Dios. Children. Son hijos de Dios. Versículo For as 27. many of you as have been baptized into Christ Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, have put on Christ. de Cristo estáis revestidos. What does ¿Qué it es lo que mean to significa be eso? Baptized into Christ, we know what that means. ¿Qué significa si has sido bautizados en Cristo? ¿Sabemos lo que eso What does it mean significa? you've put on Christ? Que te has vestido de Cristo, te has revestido, dice el texto. ¿Cómo entendemos este versículo? So we make the choice to accept Christ's flu baptism. Así que tomamos la decisión de aceptar a Cristo. Okay, because we accepted Christ's flu baptism, Christ is in us.
Okay. So that means accepted Christ's teaching. So we've accepted Christ's teachings. Así que hemos aceptado las enseñanzas de I Cristo. don't think the verse quite means that. No creo que el versículo signifique eso. So we're baptized Así que somos bautizados in the name of Christ. en el nombre de Cristo. What does that mean if we're baptized into Christ? ¿Qué significa si somos bautizados en Cristo? What does that mean? ¿Qué es lo que significa? What's baptism a symbol of? ¿De qué es el símbolo del bautismo? Death and resurrection. Death. Muerte y resurrección. So Sí, we're muerte. baptized unto Entonces somos Christ, bautizados en Cristo. die, Entonces then it says, morimos. Y luego dice, go to déjame ir, version, a when esta you versión. put on Christ. estáis What does that revestidos. phrase mean? We have put on Christ. ¿Qué significa eso? Que nos hemos revestido. Be worthy. Revestidos de Cristo. To be worthy to be God's Ser dignos children. It's, de ser hijos de Dios. So, let me ask you, Así que déjame preguntarte, when God looks at you, cuando Dios te mira as filthy as you are, tan sucio como tú estás, ¿qué es lo que Dios ve? Christ. Él ve a Cristo, Because if God were to see you porque si Dios te viera a ti, with all your faults and your failings, con todas tus faltas y there wouldn't be fracasos, much hope for you, would there? no habría mucha esperanza para ti. Even after you're baptized. Incluso después de que hayas sido bautizado. Put on Christ, Entonces tú te vistes de Cristo and when God looks at you, God can see Christ. y cuando Dios te mira, Él puede ver a Cristo. So I'll read it in a different version. Así que lo voy a leer en una versión diferente. And when you were baptized, Y cuando fuisteis bautizados, it was as though fue you como had put on Christ. si te hubieras vestido de Cristo In the same way, de la misma manera, new clothes. te pusieras ropa nueva. And what are these clothes that we put on? What do we call that? ¿Y cuáles son estas ropas que nos ponemos? ¿Cómo le llamamos? Good. We call it a robe of righteousness. Bien, lo llamamos manto de justicia. So, this is the first time that Esta es la primera vez are going to be called que los children gentiles of God, van a ser llamados hijos de Dios. baptized, Pueden ser bautizados and when God looks at them, y cuando Dios les mira, God sees them as God's Dios children. les ve como hijos de Dios. And the connection is so close Y la conexión es tan that estrecha God sees Christ in them. que Dios ve a Cristo en ellos. Now, what's interesting Y ahora lo to que es me interesante para mí is that 2,000 years es que later, 2000 años después, we all think this is normal. todos pensamos que esto es normal. We think it's normal to speak about these people like it's us. Creemos que es normal hablar de estas personas como si fuéramos nosotros. But if you were to ask a Jew, Pero si le preguntaras a un judío, an Israelite, un israelita, entonces, and now, y ahora, they would view you very te differently. verían de manera muy diferente, ¿no? Would they think Pensarían you que had tienes these estos rights, derechos, that you have de this que tú tienes access to acceso a God? Dios. We'll call it equal access. Lo llamaremos acceso igualitario, ¿sí o no? No. No. Why? ¿Por qué? Why have they not progressed in their thinking? ¿Por qué no han progresado ellos en su forma de pensar?
Why will they not accept you? ¿Por qué no te aceptarían? I want you to remember it's you that they're not accepting. Quiero que recuerdes que es a ti a quien no están aceptando, You're still in the framework of being a Gentile. que todavía estás en el marco de ser un gentil. What went wrong ¿Qué es lo que salió mal for them? para ellos? What I want to say is they misunderstand God's word. Quiero decir que los I wanna entendidos say they reject malinterpretan God, la but palabra they de don't Dios. understand it. Quiero decir que rechazan la palabra de Dios, no que no la entiendan. We might say it this way. Podríamos decirlo de esta manera, They reject the en que first rechazan al messenger, primer the mensajero second messenger, y rechazan al and the segundo third mensajero y al messenger. tercer mensajero. And then in Y luego en el AD año 70, they get destroyed ellos as a son nation. destruidos como nación. So, Así coming que back to volviendo a Paul, Pablo, in verse 28, en el he versículo says 28, this. él dice esto. Now, as we read this Ahora, mientras verse, leemos este versículo, you quiero que me tell digas, in the context or the framework of patriarchy or equality, en el where does this contexto o el stand? marco del patriarcado, de la igualdad, ¿en qué situación se encuentra? There is neither Jew nor Greek. There is neither slave Ya no nor hay free. judío ni griego, no hay There is esclavo neither ni male libre, nor female. no hay varón ni mujer, We are all one in Christ. porque todos vosotros sois uno Tell me en where Cristo that stands Jesús. in the scale of patriarchy or equality. Díganme dónde se encuentra eso en la escala del patriarcado o la igualdad. So I asked a question earlier. Who was more patriarchal, Así que hice una pregunta antes. Jesus or Paul? ¿Quién era más Based on patriarcal, this statement, Jesús o Pablo? Jesus never said anything this direct. Y never simplemente said basándonos en anything clear. esta declaración, Jesús nunca dijo nada tan directo, This is what nunca we would dijo call nada tan doctrine. claro. Esto es lo que le llamaríamos Statement of doctrina, faith or belief. una declaración de fe o de creencia. This is the most explicit statement Esta es in la the declaración más inspiration explícita en la inspiración, that speaks to equality. que habla de la igualdad. I don't think there's been a clearer statement than this. No creo que haya habido una declaración más clara que esta. And it's this passage that gives everyone seated here hope. Y en este pasaje es en el que nos da esperanza a todos, Because everyone here porque todos aquí is either the wrong gender, son del género equivocado, the wrong race, de la raza equivocada or the wrong color o del color equivocado, to be accepted as a child of God para ser aceptados como hijos de Dios, until this statement came along. hasta que apareció esta declaración. Paul had to set things straight Pablo tuvo que arreglar las cosas in a way that John was incapable of doing, de una manera en que Juan era incapaz de hacerlo, in a way that Jesus would never dare do. de una manera en que Jesús nunca se atrevería a hacer. Paul was raised up to be what? Pablo fue What levantado was his job function? ¿para hacer qué? ¿Cuál era su función? The apostle to the Gentiles. Era apóstol de los gentiles. God had to raise up Dios tenía que levantar a alguien, someone with the proper education, a alguien con una educación apropiada, with the right mind, con una and mentalidad correct correcta heart. y un corazón correcto. A unique combination. Es una And that combinación person única. had to be a Jew. Y esa persona tenía que ser And I think we judía. don't realize
the miracle Y creo que of who realmente no this nos man damos was. cuenta del milagro de quién era este hombre. Not only to say this statement, No solo para decir to esta actually even declaración, understand it. sino incluso para A statement that I entenderla. think we still struggle with today. Y es una declaración con la que creo que todavía Now, he luchamos. said this to the Galatians, but he also said Ahora, eso le dijo a los Gálatas. it to the Colossians. Y también Go to les Colossians dijo chapter 3, a los colosenses. Así que vamos a ir al capítulo 3 de Colosenses and we'll go to verse 10. Colossians y 3, vayamos 10. al versículo 10. Colosenses 3, 10. Again, we're not reading the context. Nuevamente, no estamos leyendo el contexto. He says, and have put Y dice, on the new person. y te vistes de la nueva persona. You can see that's the same language that we just read in Galatians. Puedes ver que este es el mismo lenguaje que acabamos de leer en Gálatas. In that verse we read, you put on Christ. En ese versículo leemos, te vistes de And now Cristo. it says you put on the new person. Y ahora dice que te vistes de una nueva persona. So, this is an important theological statement. Así que este es un tema teológico Our importante. righteousness, is it genuine Nuestra or is it justicia, fake? Is it real ¿es or is it genuina vicarious? o es falsa? ¿Es real o es vicaria? Borrowed. Is it ours or is it ¿Es prestada borrowed? o es nuestra? This righteousness that we Esta speak justicia de la que hablamos. of. Because if you just had Porque si Galatians tuvieras 3, a Gálatas 26, 3, or 27, creo que era 26 o 27, you'd see that it was borrowed, verías que era prestado, Christ's. Cristo. But here, it doesn't say that. Pero aquí, But it's no dice an eso. identical passage. pero es un pasaje idéntico. Aquí dice, This righteousness esta justicia is a new person. It's you. es una nueva persona, eres tú. Your righteousness, not Christ. Es tu justicia, no la de Cristo. And then it goes on to say, verse 10, Y luego continúa diciendo el versículo 10, which is renewed in knowledge que se renueva en conocimiento, after the image of him that created him. al cual conforme a la imagen del que lo creó, se va renovando hasta el And who is conocimiento that pleno. him? ¿Y quién es ese el que hizo la Did the creación? That's Christ. Ese es Cristo. After baptism, Después del bautismo, you're created into something new. tú eres creado en algo nuevo, But that creation pero esa creación is a copy es una copia or an image o una imagen of the Christ. de Cristo. So it's really your righteousness. Entonces es realmente tu justicia. And in this state of righteousness, Y en este estado de justicia we have verse 11. tenemos el versículo 11, It says, where, que dice, ¿dónde? in this state of righteousness, Que en este estado de justicia there is neither Greek no hay griego, nor Jew, no hay judío, circumcision circuncisión, nor uncircumcision, ni incircuncisión, barbarian, bárbaro, Scythian, ni escita, bond, siervo, or free, ni libre, but Christ is in all, pero Cristo está en todos, because Christ is all. porque Cristo es todos. So this is a repeat Así que passage este of es un what we pasaje read repetido de earlier. lo que habíamos leído antes. So you know that upon the testimony of Para two, que a thing sepan is que sobre el established. testimonio de dos, una cosa se establece. So does Paul believe in equality? Entonces, Pablo cree en la igualdad. Is that the foundation of his message? ¿Ese es el fundamento de su mensaje? Yes, Sí, it has to be. tiene que ser. Because if it wasn't, he couldn't be the apostle to the Gentiles. Porque si no lo fuera, él no podría ser el apóstol de los gentiles. Okay, so if we've Está bien, established entonces, si está establecido doctrine of doctrina what Paul's message de is, cuál es el mensaje de Pablo,
what could we say? How would you describe his message? ¿Qué podríamos decir? ¿Cómo describirías su mensaje? It's the message of equality. Es el mensaje de igualdad. So we can see we're catching up 2000 Y para que years podamos later, ver que nos estamos poniendo al día 2000 años después. and all we needed to do Y todo lo que teníamos que hacer was to follow the commandments era seguir los found mandamientos, in Galatians 3, Colossians 3. que se encuentran en Gálatas 3 y Colosenses 3. This is the law, Esta the new era la ley, es la ley, 2000 la nueva years ley. ago. Hace 2000 años. And when did that law ever change? ¿Y cuándo cambió esa ley? After it was written. Después de que fue escrito. It couldn't change, could it? No podría haber So if cambiado. it couldn't change, Y si no then podría why haber cambiado, stuck in this mess ¿por qué nos that we're estancamos trying en to este get out lío of? que estamos tratando de Why salir? was this not in the consciousness ¿Por qué esto no estaba en la of conciencia all Christians de todos los cristianos after it was written? después de que fuera escrito? Why has there been so much damage? ¿Por qué ha habido tanto daño? Why do we, you and I, ¿Por qué nosotros, usted y yo, have such a lack of understanding tenemos tal falta de entendimiento, of de the comprensión equality message del mensaje de la igualdad when it's so clear? cuando está tan claro? What are your thoughts? ¿Cuáles son sus pensamientos? Over here? Por allí. One here and one here. Aquí uno aquí y otro allí. Ese primero, sí. Paulette first. Galates 3:12. Okay. So we stop in verse 12. Entonces from nos Gal- detenemos en el versículo 12 Okay, de Gálatas. We stop to verse 12. Está bien, nos detenemos en el versículo Colossians 12 de Colosenses. But when we continue the Pero verse, cuando continuamos el versículo, so when we read verse 18 up to 22, cuando leemos el versículo 18 hasta el 22, and that we read literally, y lo leemos literalmente, we conclude that in fact we don't really understand what Paul just said. nosotros llegamos a una conclusión y no entendemos qué es lo que está tratando de decir Pablo. Muy bien, ese es un muy buen punto. So I find Así que so the Paul encuentro at the beginning of Corinthians, que Pablo al comienzo de Corintios, el Pablo de Gálatas and the Paul from Colossians 3 is not the same. y el Pablo de Colosenses 3 no es el mismo. So I think that there is a progression in a doctrinal way. Así que creo que hay una progresión en su It is doctrina. not, do you think that it's not because he often receive vision from God? ¿No crees que es porque a menudo recibe una visión de No. Dios? No. No, I think you asked the question that you asked. no. Creo que la pregunta que tú whether he haces received visions, no es si recibió which he visiones, did, lo cual sí recibió. that if there's some progression, Es sobre si hay I progresión don't think that there was. y no creo que la haya. But I think there is still a progression. Pero yo creo que todavía hay una progresión. Okay. Secu- on s'est d'accord, Seguro que podemos estar de acuerdo d'accord, en no c'est estar bien. de acuerdo. Anyone else? ¿Alguien más? So, we've read from Colossians chapter 3. Así que hemos leído el capítulo Colosenses número 3
And if we were to read Nos hemos detenido en el verses versículo 11 12, 13, 14 and 15, y si tuviéramos que leer los versículos 12, 13, 14 y 15, these 4 verses estos 4 versículos I think are a description creo que son una descripción of what it means in verse 11. de lo que significa el versículo número 11. It's the fulfillment or description of what. Es el cumplimiento o descripción de cómo se ve el versículo 11. So as you read that, hopefully you'll see that. Así que con suerte lo puedes leer y lo verás. And then when we get to verse 18, Y luego, cuando llegamos al versículo 18, problems begin. los problemas comienzan. Because now, Porque ahora is verse 18 es el versículo 18 in contradiction to verse 11? en contradicción con el versículo 11. Eric, Eric, what do you think? ¿qué piensas? ¿Está en contradicción con el versículo 11? It is in contradiction. So Eric says yes. Eric dice que sí. Oh, we just wait for the microphone. Solo esperamos As understood que lo digan con el micrófono. Yeah. So the verse 18 has 2 parts, Entonces el versículo 18 tiene 2 partes and often we see only the first part. y muchas veces vemos solo la primera parte. We forget the 7th part as is sweet to God. Nos olvidamos de las 7 partes porque es dulce para Dios. And the second part is matching with what is said beforehand. Y la segunda parte If I were a woman, coincide con lo que I dijo would not care antes. about the second part Y si yo fuera una mujer, because I've just been told to submit no me to importaría la another segunda human parte. being. porque me acaban de decir que me someta a otro ser humano. And even if that person's E nice, incluso si esa persona es buena o amable, it's just wrong. simplemente está mal. Oh, okay. Oh, good. está bien. So we're in Así que agreement. estamos de acuerdo. I'd like to ask Me Eric gustaría again. preguntarle a Eric nuevamente. You said verse 18 and verse 11 are contradictory. Tú has dicho que el versículo 18 y el versículo 11 son contradictorios. How do you deal with contradictions? ¿Cómo haces que sean... If you were going to ¿Cómo es que sean contradictorios? question, how would you answer them? Si alguien te preguntara y te hiciera esta pregunta, ¿cómo responderías? Verse 11, we are talking about equality. Versículo 11 está hablando de igualdad Verse 18, we are talking about submission. y el versículo 18 está hablando de sumisión. And you said there's a contradiction. Está bien, tú dijiste que hay una contradicción. I think you agree that verse 11 is a doctrinal statement. A Creo que truth. estás de acuerdo en el que el versículo 11 es una declaración doctrinal. Es una verdad. And is it fair to say that this is the message? Y es justo decir que este es el mensaje. A simple way we might explain that is that the Gentiles Una manera have simple de explicarlo equal rights es que los to the gentiles Jews. tienen los mismos derechos que los judíos. But he goes much further than just that. Pero él va mucho más allá de eso. So if that's the truth, Entonces, si esa es la verdad, why in the same breath ¿por qué en el mismo does he tell aliento people él le dice a la gente submit to someone else? que se someta a otra How persona? can he do that? ¿Cómo puede hacer eso? This is what I would like to understand. Okay. Esto es lo que me gustaría entender. ¿Ok? Christian, you have- ¿Cristian? So I think that we this
can be explained, and we have to take Así time que creo que to come back to nosotros, the- para poder the explicarlo, tenemos que tomarnos el tiempo, verse before, because for me, he could not contradict porque para mí himself. no se puede contradecir a sí mismo. But even though in this verse he might talk about equality, Pero aunque en but este we have to versículo tal understand vez hable de igualdad, pero tenemos que entender cómo. You said that we should not take into account the second part of the verse. Dijiste que no debemos tomar en cuenta la segunda parte del versículo. On peut Podemos tomarlo en on peut cuenta, le prendre en considération. But I said if I was a woman, Mais j'ai dit que si pero j'étais une dije que si femme, yo fuera una I mujer, would not be happy. je ne serais pas content. no estaría feliz. But it's clear, but as I read the second Está part, claro, as pero it's mientras yo leo la segunda parte, es for me, it's this part para we have to Dios. understand. Entonces para mí, en esta parte es la que What, tenemos que entender. is okay for God. ¿Qué está bien para Dios? Submission's okay? Donc, pour Entonces, Dieu, para Dios la sumisión está bien. soumission est d'accord, est une bonne chose. So, in this context, yes, but En, not as yo cre- we sí, en este understand, contexto sí, maybe. pero no como lo entendemos. Okay. Georgette? ¿Ok? Georgette. Alors, Paul said that he become Bien, Jew todo lo que with the Pablo Jew, dijo fue que se convirtió en judío, con el judío, and Greek with the Greek, and he was neither Jew or Greek. y el griego era griego, y no era ni judío ni griego. But he says that to reach a large group of persons. Pero él dice que para llegar a un grupo grande de personas, Regarding the church where he is, con respecto a la iglesia donde él está, and the quarrel that existing in that church, y el existe en esa he will iglesia, place the doctrinal foundation step by step irá poniendo el fundamento doctrinal paso a paso, until he reach equality. hasta llegar a la igualdad. Because if he said what he will say at the end, straight at the beginning, Porque nobody si will dijo listen. lo que dirá al final de la recta, It al is principio a nadie great, lo va a escuchar. demagogue, you know what it Es is? un gran demagogo. ¿Sabes lo que es? It's over there. Por allí. Qu'est-ce qu'il parle parce que je vois pas. So the second part of the verse, Entonces la segunda parte c'est del la dernière versículo, partie du verset, celle qui n'est pas plaisante. Okay, so the second part of the entonces la verse, segunda parte del because versículo it's not, pleasant, no es because agradable it said, what porque fitting to dice God. como conviene en el Señor, versículo 18. This lay down the principle of the relationship dominant, someone who Esto establece el principio de la relación dominante, alguien que domina, superior and inferior. o superior. This is, superior e inferior. so that means there is not a reciprocal relationship. There is only a Entonces esto significa que no hay una relationship, relación dominant and recíproca. dominated. Solo hay una relación de Maybe, dominación cultural, y una persona dominada, So tal vez you're describing cultural. what no the lo sé. situation is,
Entonces tú has escrito cuál es la situación, but you didn't comment on how Paul says one thing in 11. pero no comentaste then cómo Pablo dice una cosa en el versículo 11 y luego la contradice en el versículo 18. And you didn't tell me your thoughts on that contradiction. Y no me has dicho tu opinión sobre esa contradicción. I agree. Estoy de acuerdo. Esther. Esther. It Rose first and then Ah, Primero ok. Rose. Y luego Rosie Esther. et après Esther. C'est ça? Ah, c'est Diego. Diego. If you can speak English, speak Si English. tú puedes and I hablar will inglés, translate habla in inglés French. y Go yo ahead, lo traduciré en go ahead. francés. I should do it. Continúa. Will it pick up on my mic? Ah, It's best to do it yeah, French and okay, yes, so, speak French and you okay, so donc parle en anglais, parle français and I translate you. Así que no lo hagas, yo te traduzco. So I see things a little bit differently. Así que yo veo las cosas un poco diferente. So I see it like the following of the verse 11. Así que yo lo veo como So el versículo 11. verse 11 we have a strong En el claim, versículo 11 tenemos una fuerte reclamación and verse 18 we have its application. y en el versículo 18 tenemos su aplicación. So in fact he brings changing. Así que de hecho él trae un cambio. So in the way that a woman sees themselves, La forma en que una submissive, mujer se ve a sí misma sumisa. and in the following verse, the way that men look at their Y en el siguiente versículo, wives. la forma en que los hombres miran a sus esposas. just explain the point that you were making. ¿Puedes simplemente explicar el punto que estabas comentando? We o are still in planteando. the doctrinal. Todavía estamos en lo doctrinal. The doctrine Entonces of estás verse diciendo 11 que la doctrina del versículo 11 its application es la aplicación, is that there's not real equality. entonces es que en realidad no hay igualdad. So in fact, what he's saying in verse 18, he said, "This is Entonces, what de hecho, lo que él exists at dice the en el moment, versículo but do it 18, in a different way. Él dice que esto existe en este momento, pero lo hace de una manera In the diferente, light of what I introduced you. en la luz de lo que él If you está go to introduciendo. verse 22, Si vas al versículo 22, tell me how that would work. dime cómo funcionaría eso en esta nueva luz. For people who haven't got their Bible, Para las verse personas que no 22 tienen says, su Biblia, el versículo 22 "Slaves, dice obey your masters que los in esclavos, siervos, obedeced en todo a vuestros amos, But also, if you have to go to the next pero también chapter, si when, he tienen spoke que to, pasar, si the puedes pasar master, al siguiente because he capítulo, says something to them too. cuando habla con el amo, porque Oh, él so the también next les one says, dice algo "Be a a good ellos. master." Entonces en el siguiente él dice, sé un buen amo. No dijo que dejes de ser un amo, solo dijo que seas bueno. That's the point you're making, yes? ¿Ese es el punto que estás planteando? So, in fact, what is asked to the slave, De hecho, lo que the se le master pide al said, esclavo y al "Look amo how you es have decir, been mira treated, cómo or te you han are tratado treated, and o te act tratan differently." y actúa de manera diferente. So it's the same. We are in the message. You receive an increase of Así que es lo knowledge. mismo, el mensaje de un aumento de conocimiento. ¿Puedes decirme cómo se supone que se deben comportar los esclavos?
I can't tell. No lo puedo decir. 'Cause to me it just Oh, says, está "Be a happy bien, porque slave. para mí dice, está bien. Accept your slavery. Sé esclavo, sé feliz, acepta tu Don't esclavitud. complain." No te quejes. I think that's what. Creo que eso es lo que dice. Anyone else? ¿Alguien más? Oh, yeah. Parminder 10, huh? 10 minutes. Huh? Okay, so for me it is not a contradiction. Está bien, para mí no es una contradicción. So it seems to me that Paul Así que me remind parece what's que a existing Pablo at the beginning le importa lo que existía al principio and what y that lo que debería de should, suceder. happen. Quand il a fini, il replace dans le contexte les auditeurs. But what he's doing is he plays back what he's saying in Pero the lo que está context haciendo Pablo of, es reproducir lo que people. está diciendo en el contexto de la gente. And he exhorted them to be good, Y los one exalta para another. que sean buenos unos con los otros. Certainly up to the equality, Ciertamente hasta la will be in igualdad. place. Again. Hasta que la igualdad sea de nuevo. Tú dijiste al principio, ¿te referías a la creación? And creation, what did it look ¿Y like? la creación cómo fue? ¿Cómo se veía la creación al principio? Verse 18 or verse 11? ¿Versículo 18 o versículo 11? 11. 11. Okay, so there's equality at creation. Está bien, entonces hay igualdad en la creación And now the world is different. y ahora el mundo es diferente. And that's how you reconcile verse 11 Y así es como and 18. reconcilias el versículo 11 y 18. So, verse 11, verse 10 is En el versículo 11 y versículo 10, no man, él dice no que Jew, no hay Greek, ningún because, hombre, ni judío, ni griego, what's, happened, it's, we porque are lo que coming back pasó, to the origin, estamos what has regresando been created at al the origen beginning. de lo que se creó al principio. Yo creo que estoy de acuerdo contigo. Eric And then y luego Cristian. So for me, I still see a contradiction Para mí todavía veo una verse, contradicción 11 and entre el 18. versículo 11 y el versículo 18. Verse 11, Paul is Versículo in 11. the teaching in the doctrinal issue. Pablo está And enseñando verse 18 un tema is, doctrinal y el it versículo is in a 18 practical, situation. está en una situación práctica And he cannot adapt or put together his doctrinal and his practice. y no puede adoptarse o juntar su doctrina y su práctica. And he's really limited, Y él realmente because of está the limitado society por la where he sociedad lives. donde él vive. it sounds like you're defending. Suena como si lo estuvieras defendiendo. Okay, at the beginning Ok, I didn't está understand it, bien. but Al after the principio no lo discussion, entendí, pero después de la discusión, Okay, I think you're saying something similar sí, to ese es por lo que está bien. Creo que estás diciendo algo similar a lo que dijo Esther. Christian. Cristian. So what I wanted to say, for me, Paul is not contradict himself. Yo lo que quería decir que para mí Pablo no se está contradiciendo a sí mismo. When in verse 11 he says there is no Greek Cuando en el Jew, versículo 11 él dice que no hay griego ni judío,
he understood that Jesus is not making any difference. Pablo entiende que Jesús no está haciendo ninguna diferencia. And when we reach verse 18, Y cuando leemos el versículo 18, even though he understood that there is no differences, incluso él entiende que no hay ninguna diferencia. he stay in the context, in the society where he lives, Se queda en el contexto de la sociedad donde él vive and he tried to put equality y él trata in the de poner relationship, human igualdad en la relación humana, but in the term of a relationship. pero en el término de That relación one another should be treated que los unos a los otros in a good way. deben ser tratados de buena manera. If we were to look at verse 11, Así que si miráramos el versículo 11 we would say that this is the standard y dijéramos que este es el or the estándar perspective that o la God perspectiva has que of what Dios is tiene de lo que es la verdad, true. In the kingdom of heaven, en el reino de los cielos, this is what God expects. esto es lo que Dios espera, That people should be treating que las one another personas se this way. traten las unas a las otras de esta manera, That we should view each other que nos this veamos way. los unos a los otros de esta manera. So, if that's Entonces, true, si esa es la verdad, then the question is, entonces la pregunta es, when Paul moves on cuando to Pablo pasa more practical matters, if a some asuntos people más use that prácticos, si algunas personas han usado este término, that term. When Paul moves on to practical matters, as people have used cuando that Pablo term, sigue they're more adelante practical, a cuestiones prácticas de cómo la gente ha usado ese término, cómo lo llaman, he seems to be saying, even parece though estar diciendo that verse 11 is the que aunque el truth, versículo 11 es la verdad, this is how God views human beings. así es como Dios ve a los seres humanos. This world doesn't operate that way. Este mundo no funciona de esa manera. And in this world, Y en este mundo, that standard ese estándar, esa norma, no se puede cumplir. that seems to be what a few people have begun to now see, Esto parece ser lo que algunas personas han comenzado a ver, taking away a contradiction. eliminando una So contradicción. we might use the word pragmatism. Así que podríamos usar la palabra pragmatismo. He has a standard. Él tiene He un says, estándar "Let's be pragmatic." y luego dice seamos pragmáticos. So I want to turn to another verse, Así que yo quiero pasar a otro versículo, which is John chapter 16. el cual es John Juan 16, capítulo 16. it's the last verse of Juan the chapter. 16, versículo 33, y es el último versículo del capítulo. So I'll read and then it'll give you time to find it. Les voy a dar tiempo para que lo encuentren. These things I have spoken unto Estas you, cosas os he hablado that in me para que en mí you might have tengáis peace. paz. I'm going to say that's verse 11. Voy a decir, ese es el versículo 11. The peace that we La paz have que tenemos is the peace of equality es la paz de la igualdad that we have in Christ's que kingdom, tenemos en el reino de Cristo, in Christ's view. en la visión, en el punto de vista de Cristo. In the world, Pero en el mundo you should have tribulation, vais a tener tribulación, aflicción, but be of good cheer, pero confiad, because I have overcome the porque world. yo he vencido al mundo. So, has Jesus really overcome the world? Yes. Así que Jesús realmente ha vencido al mundo. Spiritually, we might argue yes. Espiritualmente podríamos discutir que sí. You might argue that Satan is already lost. Podrías argumentar que Satanás está perdido. But when you look around you, you see Satan is in full command Pero cuando still. tú miras a tu alrededor, ves que Satanás todavía tiene el control total. So even though Christ claims to have overcome the Aunque world, Cristo afirma haber he vencido al hasn't mundo, yet. Cristo realmente aún no lo ha hecho. Not in the practical affairs of life. No en los asuntos prácticos de la vida.
I think this point that Creo que este Jesus is punto que making Jesús in está the haciendo second part of the verse, en la segunda parte del "World versículo, and tribulation", que en el mundo deberíamos tener aflicción, o vamos a tener aflicción, Paul recognizes Pablo lo reconoce, that even though que aunque from God's desde la perspective, perspectiva de Dios, in God's kingdom, en el reino de Dios, things should operate las a cosas certain deberían way. operar de cierta manera. In the world, En el mundo you'll have tribulation, vas a tener tribulación, aflicción, trouble, problemas. and therefore Por lo tanto, he gives some practical instruction Él te da algunas instrucciones prácticas on how to live and behave in sobre the world. cómo vivir y comportarse en el mundo. And I think the reason it looks like Y creo que la razón por la que parece una contradicción is because what we actually are seeing is a es porque lo que en compromise. realidad estamos viendo que es un compromiso, una concesión. And as we go to 1 Corinthians Y a medida que 11, vamos a 1 Corintios 11, and Paul begins to discuss this issue of donde Pablo comienza a women's discutir hair, el tema del cabello de las mujeres, what's he basing all of his arguments on? ¿en qué está basando todos sus argumentos, Pablo? Submission? ¿En la What he sumisión? sees? ¿En lo que ve? What principle or what ideas is he basing ¿Qué that principio advice o or en qué that ideas instruction on? basa ese consejo o esa instrucción? Because I think Christians have misunderstood. Porque creo que los cristianos han malentendido. Christians think he's basing his understanding Los cristianos upon, piensan we'll que está call it basando su religious comprensión rules or religious en lo que ideas, llamaremos reglas religiosas o ideas religiosas, or how God views things. en cómo ve Dios las cosas. But that can't be Pero eso no puede because ser we know how God views things porque sabemos cómo ve Dios las cosas in that history. en esa historia. God views them as things being equal. Dios las ve en igualdad de What Paul is condiciones. actually doing Y lo que realmente está haciendo Pablo, is explaining and describing how the world thinks and operates. él está explicando y describiendo cómo piensa y opera el mundo. In that time period, En ese periodo de were tiempo, women allowed to speak? se permitieron a las mujeres hablar. Women weren't allowed to speak. No, no se les permitía a las mujeres hablar. And rather than cause a disturbance, Y en lugar de causar disturbios, we'll call it an unattractive religion, lo llamaremos una religión poco atractiva, he ends up doing lo que termina haciendo compromising, es comprometiendo say, we know the y truth, diciendo que sabemos la verdad, equality, la igualdad, but we have to live in this pero world tenemos que vivir en este mundo of compromise. en una If concesión. we behaved in the way Y si that se equality comportan de la demands, manera que exige la igualdad, our religion would be rejected. nuestra religión sería rechazada. And not only rejected, Y no solo rechazada, it would be condemned by the authorities. sino también condenada por las autoridades. So, in closing, De modo que para cerrar, the question that confronts us la cuestión que nos enfrenta in the 21st century with all the en el light siglo that we XXI, have, con toda la luz que tenemos, should we continue to follow the counsel of Paul, si continuamos siguiendo el consejo de Pablo compromise, y haciendo according to the concesiones standards of the world, de acuerdo con los estándares del mundo, should we make a stand o deberíamos tomar una posición the ideology of this world y resistir la ideología de este mundo and stand for equality? y defender la igualdad. If that means that Si eso this significa movement, this que este religion movimiento, we have to, esta religión que tenemos, gets into conflict with the government,
entra en conflicto con el gobierno, gets into conflict with your friends, entra en conflicto con family, sus amigos, or your church, entra en conflicto con su familia o each of con us tu needs to iglesia. come to a decision Cada uno de nosotros necesitamos tomar una decisión where we think we should be. sobre dónde creemos Should que we deberíamos continue to estar. follow this principle that Paul Si clearly continuamos gives us, siguiendo estos compromise? principios que Pablo claramente está dando, que son concesiones, Because he gave all that counsel at the beginning of the gospel. porque dio todo ese consejo al comienzo del We're Evangelio. at the end of the gospel. Y si estamos al final del Evangelio, Should we be following the same counsel? deberíamos seguir el mismo consejo Or should O- we be radical, o deberíamos ser radicales, which means to resist society, lo que significa resistir a la to stand sociedad, up and fight against it? lo que significa levantarse y luchar contra Because I ella. think Paul's counsel is clear. Porque creo que el consejo de Pablo es claro. Equality is the golden rule, La igualdad es la regla de oro. the standard by which God operates God's Es el kingdom. estándar, la norma que Dios opera en el reino de Dios. But he said, Pero él dice, in this world, en este mundo, it's run by Satan, gobernado por Satanás, you need to behave differently es necesario comportarse de manera diferente. at the beginning. Al principio. Too many Christians, Y muchos maybe cristianos, even us, tal vez incluso continue nosotros, to think that way, seguimos pensando de esa manera. that we should compromise, Que debemos hacer we concesiones, should not stand to our principles que no debemos mantener nuestros principios when the price is too high to pay. cuando el precio es demasiado alto para pagar. Let's pray. Vamos a orar. Dear Lord, Querido Dios, as we understand the gospel message today, a medida que entendemos el mensaje del Evangelio, the midnight cry message, el mensaje del clamor de medianoche, we should know debemos saber to approach cómo abordar passages of inspiration los pasajes de la inspiración that teach inequality, que enseñan la desigualdad, that teach that it is good que enseñan que es bueno not to no be ser equal, iguales, that it is acceptable que es aceptable to continue the patriarchal way of doing things. continuar con el camino patriarcal. If we understand the midnight cry message, Si entendemos el mensaje de clamor de medianoche, we should know how to treat one another. deberíamos saber cómo We should tratarnos los unos a understand los that otros. we all have liberty Debemos entender que todos tenemos libertad to order our lives para ordenar nuestras vidas in the way that we think is best, de la manera que creemos que es mejor, according to our understanding of your will. según nuestra comprensión de tu voluntad. Therefore, that demands Por lo tanto, eso that we do exige not judge one another que no nos juzgáramos los unos a los otros on how we dress, por cómo nos vestimos on what we eat, o qué comemos, how we look, cómo and Nos vemos. especially on the length of a woman's hair. y especialmente por la longitud del cabello de una mujer. I pray that you would help each of us Que nos ayudes a cada uno de nosotros as we are counseled mientras se nos to grow aconseja up in Christ. crecer en Cristo. We have such a short time left Nos queda tan poco tiempo and so much growth to y experience. tanto crecimiento por aprender, Help each experimentar. of us to become Ayúdanos wiser a cada unto uno de nosotros salvation a ser más sabios para la salvación and to understand y a entender this great teacher, a este gran Apostle maestro, Paul, al apóstol our Pablo, apostle. nuestro apóstol. Amén.